Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. En esta ocasión veremos el 16º tema de formación bíblica para laicos, el liderazgo al servicio de la palabra a la luz de la actividad misionera de Felipe. Este será dirigido por el hermano asuncionista Hugo Fernando Morales Ballesteros. Buenas noches a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a este maravilloso encuentro de formación bíblica. Hoy estamos en el 16º tema de formación bíblica y hoy corresponde el tema del liderazgo, el liderazgo al servicio de la Biblia. Y nos vamos a centrar en el texto bíblico tomado de Hechos de los Apóstoles, que corresponde al encuentro entre Felipe y el eunuco etíope. Entonces, bienvenidos, qué buenos tenerlos acá, cada uno de ustedes. Para mí es muy emocionante y muy contento cuando nos reunimos y compartimos la palabra de Dios. Si algo bonito hemos descubierto durante todo este proceso es lo siguiente, y es que cada vez que uno va leyendo más la palabra de Dios, uno como que se enamora más de Cristo y siente su corazón arder. O sea, uno ya no puede decir que uno es la misma persona antes y ahorita, porque ahorita le ayuda a uno mucho esta parte espiritual de acercarse, valora, comprende más y todos estos elementos. Entonces ese es el tema de hoy. Entonces vamos a iniciar con la lectura de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un momentico la coloco en la pantalla. Listo, Quito, ya puedes comenzar a leerla. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia viva de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista, ayúdanos a conocerte. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia, la constancia de la el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarse a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso por la esperanza. Que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar junto a otros en comunidades para profundizar tu conocimiento y hacer crecer la semilla del reino en medio nuestro. Contágianos la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, maestro bueno, escuchamos. Llama que acudimos pronto. Invita que estamos dispuestos. Queremos vivir tu palabra y llevarla a los demás, que así sea. Amén. Quite una pregunta con base a esta oración tan hermosa que leemos en cada encuentro. ¿Qué te dice este versículo, bueno, esta parte de la oración que dice, contágianos, contágianos la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra? ¿Qué te dice estos dos rincones? Pues que nos ayude a hacer o sea, tomamos el ejemplo de María porque ella es la primera evangelizadora, ella es la primera, el primer discípulo que tuvo Jesús, y pues qué más que ser como ella y seguir sus pasos. Gracias, Kitty. Es muy bien porque el encuentro pasado terminábamos del papel de la Virgen María, ¿no? Que lo analizamos bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe. Y lo veíamos ya cuando finalizamos de explicar la obra joánica, especialmente el Evangelio de San Juan. Y ese amor que el evangelista lo hizo al describir el papel de la Virgen María dentro de la historia de la salvación, a partir de este texto tan bonito de las bodas de Caná que vimos la vez pasada. Por eso quise que
que nosotros como discípulos que nos estamos formando en la palabra de Dios, tengamos como modelo la Virgen María, porque ella fue una discípula fiel desde el inicio hasta el final. Muy bien. Ahorita escuchamos la oración inicial de parte de Mónica. Señor, te pedimos que todo lo que aprendamos hoy nos sirva para acercarnos más a ti y que podamos saber ser discípulos tuyos, que podamos construir el reino alrededor, en nosotros y alrededor nuestro, como dice el Padre Dalzón. Por eso te pedimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, abrimos nuestras Biblias, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 26 al 40, y escuchamos a Jorge. Felipe bautiza a un etíope. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etíope, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? ¿Por qué su vida fue arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. En cuanto a Felipe, se encontró un Azoto y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Jorge. Es un texto muy interesante. Si algo hemos aprendido con el estudio de la Biblia, es que ir al texto tenemos que ir de una forma muy detallada. Uno no puede quedarse con una lectura muy general. Recordemos todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces toca mirar qué género literario está ahí, en qué época se escribió, cuál es el contexto, a quién está dirigido el texto bíblico. Entonces aquí es donde deben de poner en práctica todos estos elementos que han aprendido poco a poco con el curso bíblico y mirar los detalles, ¿no? Cada frase, por qué se dice esto, cuál es su significado. Entonces, el estudio bíblico no es, o como muchas personas que toman el texto bíblico y lo leen y ya lo que el Espíritu Santo me dijo y listo, no. Uno tiene que ser como más profundo. Obviamente sí pedir la fuerza del Espíritu Santo, pero poder profundizar en el texto. Muy bien.
Vamos a entrar un poco más en este maravilloso texto bíblico para comprender el tema sobre lo que significa el liderazgo al servicio de la Biblia, al servicio de la palabra de Dios. Es decir, cada uno de ustedes llamados a ser discípulos de Dios, discípulos de la palabra, también son llamados a ser líderes de Jesucristo. Pero ¿qué tipo de liderazgo? Entonces, ahorita a continuación vamos a ver unos videos muy interesantes. Este es el primer video que vamos a ver. Titula sobre Felipe y el encuentro con el eunuco etíope. Lo vamos a mirar un poco más para contextualizar. Ya lo hemos escuchado, ahorita vamos a observarlo. Entonces les pido por favor que se involucren dentro de ese video. Hagan de cuenta de que ustedes son Felipe o alguno de los personajes, o están ahí mirando la escena que le están hablando a ustedes. Ese es el primer video que vamos a ver. Y el segundo video que vamos a ver es de la hermana Glenda, que titula Descubre tu liderazgo. Descubre tu liderazgo. A ver, ella qué nos dice sobre la importancia del liderazgo en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo debemos ser líderes? ¿Qué tipo de liderazgo tenemos que ofrecer a partir de la Biblia? ¿Cuál es el liderazgo que maneja la sociedad actual? Entonces se va haciendo como el tema. Recordemos que en esta última parte, nosotros ya en la clase pasada terminamos de ver toda la Biblia, como se pudieron dar cuenta, hasta algo del Apocalipsis. O sea, nosotros ya hemos estudiado, este curso es tan maravilloso que ya hemos estudiado toda la Biblia. Por eso las últimas tareas que ustedes encontraron del Nuevo Testamento son un poco como largas y profundas, porque los lleva a esa parte, ¿no? Y acá precisamente, pues por el tiempo, vemos como introducciones, como lo que están ahí. ¿Y qué quiero decir con esto? Imagínense, por favor, la Biblia como un baúl, un tesoro, un baúl donde hay un tesoro. Y dentro de ese baúl hay muchas piezas de oro, ¿no? Hay coronas, anillos, hay muchas cosas, todo bien bonito. Entonces, lo que estamos haciendo con este curso es abrir como el cofre y mostrarles algo, mostrarles algunas cositas, pero en sí, toda la profundidad y la riqueza está dentro de ese cofre, como para motivarlos a ustedes para que se queden con esos regalos de ese cofre y puedan seguirlos disfrutando, valorando y todo. Eso es una cosa que quería decir. Y segundo, cuando uno estudia la Biblia lo va transformando a uno en su corazón, en su mente, y es muy interesante, porque ya uno no es la misma persona. Entonces, por ejemplo, yo sé que ahorita cuando ustedes escuchan un texto, ya sea de Hechos de los Apóstoles, de Génesis, un salmo, inmediatamente llegan a su memoria todo lo que han estudiado. Y ya lo valoran un poco más porque ya saben de lo que se están hablando. Y eso es lo bonito. Es como cuando ustedes van al museo, a un museo y ven una obra de arte. Y la obra de arte sí me parece bonita, pero la obra no saben mucho. Pero si una persona le explica la obra de arte, le explica el significado, le explica todo, ya tiene un sentido. Y ustedes ya más valoran esa obra de arte. Lo mismo pasa con la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos cada texto, ya sea del Génesis, un evangelio, cualquier libro, ya lo valoramos más y ya lo disgustamos, como decía San Agustín, lo rumiamos. Por eso tenemos que ser, en palabras de San Agustín, hormiguitas de Dios, que tenemos que ir almacenando todo en nuestro interior para que dé fruto. Muy bien. Entonces, por favor, mantengan los micrófonos apagados para que no haya ningún problema e interrupción. Apaguen todos sus micrófonos y comencemos. Entonces, estén bien atentos si quieren tomar apuntes para después que hagamos el compartir. Jesús nos dijo que lleváramos su palabra hasta los confines de la tierra. Tu trabajo es vital. Entonces, ¿qué hago ahora? Ve al sur, al camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Debemos irnos. Ahora. ¿A dónde? Al camino de Gaza. ¿De qué estás hablando? Me lo dijo un ángel. Ve. Haz lo que el ángel ordenó. Llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos.
¿quién podría hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Creo que pasas por un mal momento, amigo. Así es. Y no veo cómo salir. ¿Necesitas ayuda? He reparado ruedas varias veces. Gracias. Por favor. Ese pasaje que leíste antes, de Isaías. ¿Te produce consuelo? Esperaba que así fuera, pero no entiendo ni una palabra. El profeta habla de sí mismo o de alguien más. Habla de un hombre que iban a lastimar mucho y humillarlo. Un hombre que nos enseñó que, a través de la fe, encontraremos la salvación en Él. ¿Y quién es él? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Mira, agua en el desierto. ¿Qué evitaría ahora que me bautices y llevar la palabra de Jesús a los confines del mundo? ¿Te arrepientes de tus pecados? Me arrepiento. Sí. No he respetado a Dios. He sido soberbio. He sido orgulloso. He sido embajador de la violencia y el odio. Eso ya pasó. Lo que importa es quién elija ser ahora. ¿Estás listo? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día? Sí creo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. ¿Sabías que tú eres un líder? Sí, eres un líder y no puedes renunciar a serlo. Al igual que Pedro, Jesús te encomendó parte de su rebaño, es decir, Él ha puesto personas a tu cargo, hijos, pareja, familia, trabajadores, amigos, un ministerio en tu iglesia. Ser líder significa guiar, hacerse cargo de alguien, influir en alguien, para conducirlo por un buen camino y a una buena meta. Lo quieras o no, siempre hay alguien a tu cargo. Siempre hay alguien a quien apacentar. No puedes rehuir de tu ser líder, porque el amor que le tienes a Jesús pasará por el modo, escucha bien, por el modo en que ejerzas tu liderazgo. Sí, así es. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, «Pedro, ¿me amas?», Pedro le responde, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le contesta, «Apacienta a mis ovejas». Es decir, sé líder del rebaño que yo te encomendaré. ¿Quieres amar más a Jesús? Sé un buen líder del rebaño que Él te ha encomendado a apacentar. Pero, ¿cómo puedo descubrir y sacar el líder que llevo dentro? Miremos a Jesús, nuestro Maestro, y miremos el estilo de su liderazgo. Jesús, sin duda alguna, ejerce un liderazgo con carisma, es decir, tiene un atractivo natural que hace que las personas le sigan. Pero su carisma no brota solo de algún talento que tenga en especial. Talentos que tenía muchos, aunque a él le gustaba mostrarse como un hombre cualquiera, como nos dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Su gran carisma viene del amor de Dios que emana de él y brota de sus propias heridas. Sí, porque no hay momento más fuerte de atracción que ejerza Jesús sobre la humanidad, sobre ti y sobre mí, que cuando está en la cruz. Él mismo lo dijo, «Cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí». Juan 12, 32. Así que no te sorprenda que desde tu propia cruz, desde tu mayor herida,
brote la fuerza de tu carisma hacia la porción del rebaño de Cristo que te toca apacentar. Jesús también utiliza sin problema un liderazgo activo, es decir, Él no tiene problema en marcar abiertamente objetivos y metas, como cuando les dice a sus discípulos: debemos ir a más aldeas a predicar la buena noticia. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 38. O cuando les encarga expresamente que den de comer a la multitud. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 13. O cuando les encomienda una responsabilidad concreta a Pedro y a Juan. Les dice: id a prepararnos la cena de Pascua. Lucas 22, 8. Pero de este liderazgo activo, Jesús pasa sin problema a mostrar un liderazgo muy pasivo, es decir, Él deja hacer, sin intervenir directamente en alguna acción. Así lo vemos durmiendo tranquilamente en plena tormenta, sin hacer nada. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Él se fía de sus discípulos, de sus capacidades para llevar la barca incluso la tempestad. Jesús les deja a ellos la gestión de ese momento porque confía en sus capacidades. Pero sabemos que al final es obligado a intervenir, no porque Él quiera, es obligado a intervenir porque los discípulos lo despiertan. La tormenta les hace perder la fe en ellos mismos y en sus capacidades para gestionar aquella tempestad. Jesús, recordemos, les reprocha entonces su poca fe, su poca confianza en sí mismos, en la barca y en Dios que está con ellos en todo tiempo. Tampoco Jesús tiene problemas en ejercer un liderazgo participativo. Él delega funciones, pide opiniones, pide información. Por ejemplo, Él delega en sus discípulos muchas tareas. Incluso aunque conoce sus debilidades, Él les encarga tareas. Por ejemplo, recordemos que a una persona con tendencia a robar como Judas le encomienda nada menos que la economía, la administración de la bolsa con la que subsistía él mismo y todo el grupo. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 6. Pero no solo delega funciones, sino que pone su propia misión en manos de otros. Así envía de dos en dos a sus discípulos a predicar, a curar y a enseñar en su nombre. Marcos 6, 7. O pone en manos de una persona timorata como Pedro las fases de su iglesia. Mateo 16, 18. Es interesante ver a Jesús pidiendo información a sus discípulos. Recuerden cuando les dice: oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9, 18. Y también verle pidiéndole su opinión. Y ustedes, les pregunta: ¿quién dicen que yo soy? Lucas 9, 20. También te sorprenderá descubrir que Jesús no tuvo reparo en desempeñar un liderazgo más autoritario o imperativo. Es decir, da una orden directa y punto. Por ejemplo, cuando aquel discípulo le dice que tiene que ir a enterrar primero a su padre, Jesús le responde de manera imperativa: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Mateo 8, 22. O como cuando le habla a la mujer sorprendida en adulterio y le dice directamente: yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Juan 8, 11. Así de claro, directo e imperativo: ve y no peques más. Lo mismo tú frente a un hijo que está a punto de quitarse la vida en un puente, directivamente, autoritariamente, si quieres llamarlo así, intervienes, le impides saltar y ya está. No hay tiempo de negociar ni de pedir opinión. Es impactante ver también el liderazgo empático y afectivo que emana de Jesús cuando busca la relación tú a tú con la persona. Por ejemplo, recordemos esa hermosa escena con la mujer que sufría de hemorragias, nos lo narra el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del 43 al 48. No le basta a Jesús que la mujer se haya curado, quiere saber quién es decir, quiere ver su rostro, quiere estar con ella face to face, como dicen los de habla inglesa. Su liderazgo empático y afectivo es tal que hasta nota el modo en que ha sido tocado por esa mujer. Pues ante la sorpresa de sus discípulos, que ven que toda la gente lo está apretujando, lo está tocando, Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 46. Y busca el contacto tú a tú con esa mujer en medio de toda la multitud. Como ves, Jesús escoge cuándo y con quién ejercer un tipo u otro de liderazgo. Así tú también, con la ayuda del Espíritu Santo, sabrás cuándo y con quién ejercer
un liderazgo más activo o más pasivo, más participativo o más autoritario, más carismático o más afectivo. Es muy importante que no tengas miedo de sacar el líder que llevas dentro, de desarrollar todos los tipos de liderazgo posibles con el rebaño que Jesús te ha encomendado. Recuerda que no fuiste tú quien eligió a Jesús, sino que fue Él el que te llamó y te eligió. Juan 15, 16. Y al igual que David, seguramente te sentirás más frágil y más pequeño que muchas de las personas que te rodean. Pero Dios ha puesto su mirada en ti y te ha encomendado ser pastor y liderar, apacentar su rebaño. Quizás la historia de David sea también la historia de tu liderazgo. Más pequeño mis hermanos, el más joven de los hijos de mi padre, y me estableció como pastor y jefe de su rebaño. Mis manos construyeron una flauta, mis manos construyeron una cítara, y di gloria al Señor, 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 y di gloria al Señor. Envió a su profeta para ungirme, a Samuel para hacerme grande. Mis hermanos salieron a su encuentro, de buen tipo y de bella presencia. Eran de gran estatura, eran hermosos sus cabellos, pero Dios no los escogió, 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 sino que envió para tomarme de detrás del rebaño, y me ungió el Señor y me estableció como líder de su pueblo, y me ungió el Señor y me estableció como líder de su pueblo, y me ungió el Señor y me estableció como líder de su pueblo. Sí les pido el favor tener cuidado porque alguien dejó el micrófono prendido y se escuchó en la canción, se escuchaba todo el fondo. Entonces sí toca tener cuidado con apagar los micrófonos. Entonces, exacto. Hubo alguien que lo... Y es que yo no alcanzo a ver porque como tengo la pantalla con todo, la pantalla del video no me permite ver a nadie. Por eso ustedes sí se pueden ver, pueden mandar los mensajes al que vea que tiene el micrófono prendido, porque sí se escucha, interrumpe. Muy bien. Entonces, muy interesante el primer texto.
sobre el texto bíblico entre ese encuentro y Felipe y el etíope, ¿no? Entonces, por favor, escriban en el chat qué mensaje les dejó este video, primero que vimos sobre Felipe y el segundo sobre el liderazgo que nos habla la hermana Glenda. Muy bien, entonces escuchamos, Marta. ¿Qué mensaje te dejó a ti? Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues muy interesantes como siempre. Me llamó mucho la atención el video del liderazgo, porque son muchos tipos y yo creo que para ser un buen líder necesitamos de todas las características. No solamente podemos ser activos o podemos ser participativos, sino el conjunto de todos ellos yo creo que va a dar lugar a un buen líder. Eso es lo que yo pienso, no sé. Está muy bien, Marta, porque es muy interesante porque yo creo que ninguno de ustedes se había imaginado que de pronto Jesús manifestaba un liderazgo pasivo. Así es. Pero vemos que es muy importante porque ser un liderazgo pasivo significa que él respeta el proceso del momento de la persona, ¿no? O espera cómo actúa la persona ante ahí ponen el ejemplo cuando estaban pues en el mar y la tormenta y él estaba durmiendo y que parecía que le dijeron, bueno, no te importa pues que vamos a morir y todo, entonces esperando qué se hace. Entonces, ustedes que se están formando para ser discípulos de la palabra, es muy importante precisamente descubrir que siempre somos líderes, porque siempre hay personas a nuestro cargo, ya sea dentro de su familia, ya sea en un grupo apostólico concreto, ya sea donde estén, exacto. Siempre hay un liderazgo. Entonces que tenemos que mirar y que tenemos que estar ahí. Muy bien, vamos a leer un poco acá los comentarios. Nos dice, por ejemplo, llevar la palabra de Jesús hasta el fin de los confines. A Jesús no le importó nuestro pecado, nuestro pasado, o nuestro pecado en el pasado, sino cómo voy a actuar a partir de hoy. Qué bonito esto. Porque como decía San Agustín, ¿no? La cuestión no es el pasado. Aquí no, el problema es que nosotros como seres humanos nos atormentamos con el pasado y con el futuro. O sea, nos atormentamos con el pasado diciendo, no, es que yo soy así, es que siempre he sido así, es que yo no puedo cambiar, es que mire cómo es mi forma. Entonces nos quedamos atados al pasado. O también hacia el futuro, no, pero es que yo no sé cómo es el futuro, lo que me espera. Y no, Dios lo que nos está diciendo es que hay que vivir el presente. Uno no puede, ya lo pasado es pasado, sea bueno o malo, ya pasó. Y el futuro no sabemos porque nos podemos morir en esta misma noche. Ahorita con la pandemia tanta gente un momento se infectó, al otro día no está. Entonces tenemos que vivir el presente. Si el presente estamos aquí, estamos con nuestros 5 sentidos aquí, colaborando, haciendo todo. Muy bien, me gustó esa expresión. Otro elemento que dice es, Paula Carva nos dice, es la fe la que ayuda al etíope a restaurar su vida, nuevamente al ser perdonado de sus pecados. Este texto es magnífico, porque en primer lugar están hablando de alguien extranjero, de Etiopía. O sea, no están hablando de un judío normal, o sea, de una persona de otra región, de un extranjero, de otras religiones. Obviamente este etíope ya tenía una conversión, ¿no? Una conversión precisamente al judaísmo, a esta parte, pero miren que no podía interpretar las Sagradas Escrituras y eso nos pasa a veces. Ustedes se pueden dar cuenta que a veces entender unos textos bíblicos no es nada fácil. Uno dice, pero bueno, ¿qué me quiere decir Dios a través de este texto bíblico? Uno dice, más que todo en el Antiguo Testamento. Acuérdense más que todo cuando veíamos el aspecto metafórico, ¿no? Por eso lo importante, como lo veíamos en el video de la vez pasada, siempre ir a la tradición y a lo que nos dice la Iglesia Católica para interpretar el texto. Porque uno interpretarlo puede dar cualquier interpretación y se puede equivocar en eso. Entonces siempre recorrimos a lo que nos dice la Iglesia Católica o los padres de la Iglesia.
Eso lo aprendimos del video de San Agustín. Un ejemplo, acuérdense, por ejemplo, cuando estaban los israelitas y que quejaron de Dios y llegaban un montón de serpientes y los picaban, los mordían y todo esto, y entonces ya le pide que haga pues como una cruz, ¿no? En algo para que cuando miraban la cruz inmediatamente se aliviaran de estas picaduras, de estas mordeduras. Entonces esa cruz representa la cruz de Cristo, mirar en lo alto. Entonces todo tiene como su sentido y su interpretación. Del primer video me llama, dice Jorge, la atención como Felipe se acerca a auxiliar al etíope. El segundo video me invita a aprender un ejemplo de Jesús como el mejor de los líderes. Muy bien. El mensaje, Susana nos dice, el mensaje que me deja es por medio de la fe encontramos la salvación. El video de Felipe me deja que fue escogido por Dios para llevar su mensaje a todos y a cualquier lugar. Es bueno sobre los tipos de liderazgo activo. Otro texto que me llama la atención, como nos dice ahí que al final, cuando el etíope se bautiza, Felipe es arrebatado, desaparece. Eso nos lo dice el texto bíblico, ¿no? Como para reafirmar el poder de Dios en ese momento, ¿no? O sea, como primero a él se le aparece un ángel y le dice, vaya ya, justo se encuentra con el etíope, Luis justo le explica la palabra de Dios y justo él se bautiza, es muy bonito, ¿no? Todo ese contexto. Muy bien, con todos estos elementos que hemos hablado acá, entonces vamos a entrar a los siguientes videos. ¿Qué videos vamos a ver ahorita? Vamos a ver, esta vez traje pocos porque quiero que me presten más atención a la explicación de las diapositivas porque es un tema también muy bonito que vamos a ver hoy. Hoy solo los voy a presentar 2 videos. El primer video que vamos a ver es sobre la Biblia, sobre una explicación de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Qué es los Hechos de los Apóstoles? Recuerden que ese es el texto que les pedí que leyeran. Yo sé que ahorita, por lo que los encuentros son cada 8 días, les queda más difícil de seguir la lectura, pero no importa, lo que alcancen a leer está bien. Si alcanzaban a leer 5 capítulos, 10 capítulos, todo, no hay ningún problema. Pero entonces vamos a ver un poco más sobre este hecho de los apóstoles, porque precisamente el texto que estamos analizando de Felipe y el eunuco hace parte de los hechos de los apóstoles, ¿no? O sea, se supone que es la continuación del Evangelio de San Lucas y estamos hablando de la extensión de la iglesia, ¿no? Del poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver algo más de en este video. Y el segundo vamos a ver un mensaje del Papa Francisco, ¿sí? Que nos dice pues que él siempre está con nosotros y nos quiere y nos apoya en nuestro caminar. Recordemos que también nosotros tenemos en esta formación la guía de nuestro Papa Francisco, ¿no? En sus comentarios sobre la Biblia, lo que dice de San Agustín, siempre él nos da fortaleza. Entonces estos son los 2 videos que vamos a ver. Entonces les pido por favor mantener los micrófonos cerrados y si ven a alguien que lo abre, le mandan un mensaje diciéndole por favor, debes de apagar el micrófono, listo. Muy bien, entonces regálenme un momento. El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro donde Lucas dice, en el primer relato, o sea el Evangelio, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro, Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a él. Y él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino.
Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía. Y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios, y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión, a continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial. Pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá, y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban,
Es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús es ahora enviado a Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recopilado un diverso grupo de historias que muestran cómo la comunidad de Jesús, en su mayoría judía y establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. Primero está la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús. Luego tenemos la conversión de Saulo en Tarso, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios no considera a las personas no judías como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano, llena de personas no judías, y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se muestra tan poderosamente sobre ellos, como lo hizo con los discípulos judíos en el capítulo 2. Todos estos temas se unen en el establecimiento de la iglesia de Antioquía, la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó junto con Pablo para ayudar a dirigir a la comunidad de esta iglesia. Y así se convirtió en la primera iglesia grande y multiétnica de la historia, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y es desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Así que vemos la comisión de Jesús haciéndose realidad. Y eso nos lleva al resto de la historia de Lucas. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Hechos. Queridos hermanos, voy a visitarlos para compartir la fe y la esperanza, para que nos fortalezcamos mutuamente en el seguimiento de Jesús. Me hace mucho bien y me ayuda mucho pensar en su fidelidad al Señor, en el ánimo con que afrontan las dificultades de cada día, en el amor con que se ayudan y sostienen en el camino de la vida. Gracias por ese testimonio tan valioso. De mi parte, quisiera transmitirles un mensaje muy sencillo, pero pienso que es importante y necesario. Jesús los quiere muchísimo. Jesús los quiere en serio. Él los lleva siempre en el corazón. Él sabe mejor que nadie lo que cada uno necesita, lo que anhela, cuál es su deseo más profundo, cómo es nuestro corazón. Y Él no nos abandona nunca. Y cuando no nos portamos como Él espera, siempre se queda al lado, dispuesto a acogernos, a confortarnos, a darnos una nueva esperanza, una nueva oportunidad, una nueva vida. Él nunca se va, Él está siempre ahí. Necesitamos rezar, necesitamos la oración. Ese contacto con Jesús y con María. Estén repitiendo muchas veces al día esa oración que aprendimos de niños. Sagrado corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Es lindo tener un corazón como el de Jesús para saber amar como Él, perdonar, dar esperanza, acompañar.
quiero estar entre ustedes como misionero de la misericordia, de la ternura de Dios. Pero permítanme que les anime también a que ustedes sean misioneros de ese amor infinito de Dios. Que a nadie le falte el testimonio de nuestra fe, de nuestro amor. Que todo el mundo sepa que Dios siempre perdona, que Dios siempre está al lado nuestro, que Dios nos quiere. Y por favor, les pido que recen por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Muy bien. Dos interesantes videos. Entonces, por favor, van a escribir en el chat qué les llamó la atención del video de Hechos de los Apóstoles, algo que no sabían, y qué mensaje les deja el Papa Francisco en este momento de sus vidas, a qué los está invitando como discípulos de la palabra también. Muy bien, van a ir escribiendo en el chat. Leonor, te escuchamos. Compártanos qué te dice. Pues en Hechos de los Apóstoles, lo que más me impresiona es la manifestación del Espíritu Santo, cómo Dios derrama el Espíritu Santo y no hace diferencia, sino que a todo tipo de personas él derramó su Santo Espíritu para darles poder evangelizar, poder dar ese testimonio de vida. Y sobre lo que dijo el Papa, lo que más me gustó fue de que seamos esos evangelizadores y que tengamos siempre esa confianza en Jesús, que siempre llevemos en nuestros labios la palabra del Sagrado Corazón de Jesús. Haz mi corazón semejante al tuyo. Ser y tomar actitudes como Jesús para seguir adelante. Gracias. Muy bien, entonces ahorita vamos al compartir. Entonces, por favor, anoten las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué me ha impedido sacar el líder que llevo adentro? ¿Qué me ha impedido sacar el líder que llevo adentro? Y ya lo que ustedes quieran agregar ahí, porque Dios nos ha dado esos dones de ser líderes, ¿no? Entonces, ¿qué me ha impedido ser líder? Segunda pregunta. ¿Cómo puedo dejar actuar el Espíritu Santo, según los Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo puedo dejar actuar el Espíritu Santo, según los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y tercera y última, ¿qué me invita como discípulo las palabras del Papa Francisco? ¿Qué me invita como discípulo las palabras del Papa Francisco? Muy bien, entonces recordemos que tienen 10 minutos, por favor, para el compartir. Entonces hablen desde su experiencia personal, pueden hablar todo lo que han vivido en este proceso, esa formación bíblica y todo lo que han aprendido. Muy bien, entonces, por favor, te voy a hacer las invitaciones y acepten la invitación y tienen 10 minutos para hablar. Bien, yo sé que el compartir estuvo muy bonito, entonces vamos a... Oye, lo pinta mi... Estamos ahorita entonces en lo que nos corresponde. Muy bien. Vamos, bueno, hay muchas ideas y esto es la finalidad de reflexionar, ¿no? Igual ustedes van a tener el material donde van a profundizar un poco más. Muy bien, entonces,
quiero ver las Biblias de todos ustedes, a ver cómo están las Biblias, cerradas por favor. Por quizá estén listas las preguntas, vámonos con la... Recuerden que el objetivo de este juego, es que ustedes aprendan a manejar y le ganen a los hermanos evangélicos. Porque un hermano evangélico eso llega y le da 3 vueltas en la Biblia y hasta se sabe todo de memoria. Pero entonces yo quiero que cuando tengan un encuentro con ellos, ustedes también busquen la Biblia en 10 segundos, en 5 segundos. Que sea solo abrir la Biblia y encuentren la cita. Entonces la cuestión es que no se pueden gastar más de 30 segundos. Si se gastan más de 30 segundos en buscar la cita bíblica, ahí están perdiendo puntos. Esa es la finalidad. Entonces, Jorge, te escuchamos con la primera pregunta. Ok, la primera pregunta. ¿De parte de quién ha venido Jesús? Eso se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 2. Otra vez. ¿De parte de quién ha venido Jesús? En Juan 3, 2, capítulo 3, versículo 2. Ok, fue María Paula. María Paula, un momentico, ya miramos acá. Muy bien. María Paula Totino, de parte de Dios. Perfecto. Entonces, María Paula Totino tiene un punto. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué hace el Señor? Esto está en el Salmo 96, versículo 10. ¿Otra vez? Pregunta. ¿Qué hace el Señor? Y eso está en el Salmo 96, versículo 10. Odilia. Muy bien, Odilia. Entonces vamos a Odilia, tiene un punto. Es reina. ¿Qué hace Dios? Reina. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta. Tercera. ¿Qué palabra fue dirigida a Elías? Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 3. La pregunta nuevamente, por favor. ¿Qué palabra fue dirigida a Elías? Del primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 3. Aquí está en el WhatsApp, ya lo escribieron. Creo que lo ganó. Ahí está, Susana Vique. De aquí. Estoy aquí, ya, Clemencia. Entonces, démosle un punto a Clemencia y aquí salió Susana. Y démosle un punto a Susana. Entonces, van María Paula 1, Dilia 1, Clemencia 1 y Susana 1. Porque estamos mirando también en el WhatsApp. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Juan Bautista? Eso es lo 1. ¿Cómo? No se escuchó. No se escuchó. Ok. ¿Qué hizo Juan Bautista? Está en Mateo capítulo 3, versículo 1. Ok, ahí está. Odilia. Hizo un punto para Odilia. Hizo predicar. Muy bien. Es predicar. Es la respuesta correcta. A predicar. Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cómo estaba Jesús cuando se acercó al sepulcro? En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38. Ok, Pati Aldana. Pati, conmovido. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Por último, ¿cómo les dice Pablo que vivían a los romanos? Eso está en Romanos, capítulo 12, versículo 36. Repite nuevamente, por favor. Pregunta, ¿cómo les dice Pablo que vivan a los romanos? Está en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 36. No hay. No hay. ¿Cómo No así? hay. Hasta el 21. Claro. No, no hay. No, es hasta el 21 y luego sigue el 13. Ahí hasta el 21 nomás. Pero a ver, es capítulo 12, versículo 36. Es que está hablando de la carta de los romanos. Así es. Sí, no llega. Hasta el 21. Entonces la cita está mal, El Jorge. 21 nomás es.
Romanos, Te pero voy ya hasta el verificamos 21, acá. versículo 21. ¿Capítulo qué? Vuelvo a decir la cita, verifico yo. ¿Romanos qué? ¿Capítulo qué? Es Romanos 12, 36. No, porque solo Romanos está hasta el versículo 21. O sea, la cita está mala. Sí. No tiene sino hasta el versículo 21. Muy bien, pero bueno, no interesa. Por favor, repite la pregunta. Lo importante es que los felicito porque hoy no se gastaron más de 30 segundos. O sea, las citas que se encontraron fueron entre los 15 y 20 segundos. Está muy bien porque me recuerdo la vez pasada que en una cita muy complicada y se gastaron como casi un minuto. O sea, porque este reloj dura casi 30 segundos y 30 segundos, un minuto de este reloj de arena. Pero entonces la ganadora es Odilia, que tiene 2 puntos, los demás tuvieron 1 punto. Entonces un fuerte aplauso para Odilia y el premio es hacer otras 6 preguntas interesantes para nuestro grupo para la próxima clase. Te recomiendo, Odilia, preguntas cuyas respuestas sean cortas, 1 palabra, 2 palabras, para que sea más fácil de buscar y de escribir, pero cuando son un renglón completo, se les dificulta a ellos más escribir porque algunos es en el celular o en otra cosa y queda difícil. Entonces, pero muy bien, pero muchas gracias, Jorge. Ahí, bueno, tranquilo, que no se preocupe, que yo también cada ratico me he equivocado en las citas. De los domingos, cada ratico también uno se equivoca en las citas. Eso es algo normal dentro de este proceso. Muy bien. Discúlpame, Huguito, ¿cómo era la pregunta? La pregunta, ¿cómo era? Repítala, Jorge. Tiene el micrófono apagado. La pregunta es, ¿cómo les dice Pablo que vivan a los romanos? Y la respuesta es, vivan en armonía. Esa es la respuesta. ¿Cómo le dice Pablo? Vivan en armonía. 16. Y vivir, ¿cuál es? Era el versículo 16. Era el versículo 16, muy bien. Entonces ya cuadramos la cita. Era en el versículo 16. Muy bien. Clemencia, gracias por la colaboración. Necesito, por favor, que estén atentos porque el tema de hoy es muy bonito, porque necesito ya enfocarlos en esta parte final. Recuerda que ya solo nos quedan como 4 o 5 clases para terminar nuestro curso. Y yo quiero felicitarlos porque ya veo que todos se están poniendo al día con sus tareas. A los que iban atrasados ya la están haciendo, ya casi llegan al día con todo. Entonces quiero felicitarlos. Recuerden que el curso, cuando lo terminemos, ya no habrá más tiempo. A lo que me refiero es que ya lo que se hizo con el curso ya queda cerrado. O sea, ya no se compartirán videos, ni diapositivas, ni nada. Y o sea, cuando terminemos las clases, a la siguiente, yo les voy a dar su diploma, les voy a dar de agradecimiento un texto que hice sobre las oraciones que están en inglés y en español, muy bonito. Tienen oraciones para los peligros, oraciones de la amistad, y lo van a encontrar en inglés y en español. Pero únicamente les voy a dar el diploma y este libro de oraciones a los que estén al día con todo. ¿A qué me refiero? Que si alguien está pendiente con una tarea, no se le podrá dar sin tu diploma ni su libro de oraciones. Ese va a ser como el premio general. Entonces, ¿cuál es la motivación para esto? Que tienen de aquí hasta que, digámoslo, este mes, para que ya se pongan al día con todo y así puedan tener su diploma y su libro de oraciones. Y también le pido el favor a los que tengan su libro de oraciones, no compartirlo porque es como un regalo especial, es como el trofeo, es como la medalla, solo de uno. Entonces cada uno lo va a tener y lo va a guardar para sí. Entonces todos para que se me motiven, pero ya veo que todos se me están poniendo al día con las tareas y muy bonitas reflexiones, muy bonito todo. Los felicito. Muy bien, entonces vamos a la explicación del tema en el día de hoy. Esto corresponde a las herramientas bíblicas para la misión. Entonces, esta última parte es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo? Brindarle a ustedes, que son los laicos, discípulos de la palabra, unas herramientas bíblicas que permitan consolidar su formación humana, cristiana, misionera y eclesial, para que ustedes den respuesta puntual a los interrogantes que se presentan en la sociedad actual. O sea, para que sepan responder lo que nos pide esta sociedad. Ahorita vamos a ver la estructura, volvemos. Recordemos que el nivel de este curso de formación ha sido un 10. Ustedes siempre lo han calificado, porque hemos mantenido un nivel muy profundo en todos los encuentros. Es decir, nunca hemos bajado un nivel. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque para Dios es lo mejor. Y ustedes también lo han hecho en la realización de sus tareas.
cuando yo les iniciamos este curso, yo les comentaba lo que íbamos a ver durante todo este proceso, ¿no? Y ahí lo ven en la pantalla. Entonces, recordemos la estructura. Primero, una introducción a la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan cuando vimos la revelación de Dios, el manejo de la Biblia, los géneros literarios, el franciscanismo y llamados a ser discípulos? Recordemos que estamos muy contentos con estamos muy contentos. ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se puede. Hay un micrófono Sí, que está prendido. Apaguen, por favor, todos los micrófonos. Muy bien. Entonces, les estaba diciendo que esta es la primera parte de la introducción a la Sagrada Escritura, que ya lo hemos visto muy interesante. Luego, ya la segunda parte corresponde a la introducción al Antiguo Testamento. Acuérdense que ahí vimos, bueno, se me olvidaba decirles, ya en nuestro canal de YouTube, ustedes ya pueden encontrar estos temas de la revelación de Dios, el manejo de la escritura y los géneros literarios, especialmente los que no pudieron asistir ese día a la clase. Es muy importante que lo vuelvan a ver para recordar. Muy bien. El segundo bloque es la introducción del Antiguo Testamento. Toda la introducción del Antiguo Testamento viene siendo los orígenes de Israel, el periodo de los patriarcas, el periodo de Josué, el periodo del norte y el sur y el periodo de regreso a Cristo. Esto también ya lo hemos visto. Luego vemos los temas del Nuevo Testamento, que lo acabamos de ver en la clase pasada, donde está la introducción al Antiguo Testamento, la introducción al Nuevo Testamento, Hernán, el tiene contexto abierto su micrófono. histórico, el Evangelio sinópticos, cartas paulinas y católicas y la obra joánica. Y por último vemos, es lo que vamos a ver en esto. Entonces necesito que nos enfoquemos, que son herramientas bíblicas para la misión. Primero, el tema de hoy, que es el liderazgo al servicio de la palabra de Dios. Luego vamos a entrar al proyecto personal de vida, que es muy hermoso para ustedes. Luego vamos a ver el modelo pedagógico como un kit para la misión. Luego vemos el método para orar la Biblia, la lección divina, y luego vemos el decálogo. El decálogo, que esto ya lo vimos, pero aquí vamos a ver de la lección divina en lugar del decálogo. Muy bien, ¿cuál es la justificación de hoy? Entonces, una formación bíblica, para que sea integral, no solo debe ser teórica, sino también práctica, es decir, deben llevarlo a la vida. Porque la cuestión no solo yo llenarme de un montón de conocimientos, ay, sí, qué bonito saber sobre el Apocalipsis, sobre el Génesis, sobre los géneros literarios, sobre las traducciones bíblicas. Bueno, ahorita la misión de ustedes es cómo yo coloco esto en práctica, cómo lo voy a conocer, cómo esto me sirve para mi vida. De ahí la importancia de que ustedes, laicos, aprendan una amplia variedad de herramientas bíblicas para consolidar su proceso de aprendizaje cristiano y así de esta manera puedan ser auténticos misioneros de Cristo, para que proclamen pues las grandezas espirituales de la palabra de Dios, para que conduzcan a los demás a un encuentro más pleno con Cristo, la palabra hecha carne, y con la comunidad que se congrega en su nombre, puedan alcanzar la alegría del amor de Cristo resucitado. Acordémonos que el tema principal de los Hechos de los Apóstoles es Cristo resucitado, o sea, el Espíritu de Cristo resucitado. Miren la imagen tan bonita, si ven la Biblia con el rosario y la vela prendida. Esa vela prendida significa el Espíritu Santo. Esa actitud con la que ustedes deben leer la Biblia. Siempre antes de leer tienen que invocar el Espíritu Santo que les dé el don de la sabiduría, del entendimiento, para que puedan interpretar y hacer bien sus tareas. Yo creo que cuando hacen algunas tareas a veces un poquito complicadas que yo les envío, ustedes piden ese Espíritu Santo y ya pueden entenderlas un poco mejor. Muy bien. La palabra de Dios y tal como la encontramos en la Biblia es el corazón de la vida discipular misionera. Entonces, ese es el corazón. Y son como dos corrientes del Espíritu, son como dos corrientes del Espíritu Santo que se juntan en la iglesia para llevarla por los caminos del Dios vivo. La vida discipular misionera nace de la palabra de la Biblia, pero la palabra de la Biblia resuena dentro de los laicos por medio de la Santísima Trinidad, que se convierte en el alimento diario. Por eso es indispensable que los laicos discípulos misioneros de Cristo se acerquen a ella con frecuencia para llenarse de la sabiduría de Dios que necesitan como enviados que son su palabra. Si algo aprendimos en el tema pasado de San Agustín es que la palabra de Dios es el pan diario que yo debo consumir. Porque cuando rezamos el Padre Nuestro, diciendo Padre Nuestro que está en los cielos, darnos el pan de cada día, no solo se refiere al alimento físico, sino también al alimento de la palabra. Y acuérdense, como lo mismo lo dijo Jesús cuando fue tentado, no solo
No solo de pan vive el hombre, sino de toda la Palabra que sale de su boca. de la palabra que sale de su boca. Muy bien. Palabra de Dios. Y seguimos acá con lo que dice la Biblia. Entonces, acercarse a la Sagrada Escritura ya es mucho. Porque si hemos visto, la mayoría tienen la Biblia de adorno. Más aún, a algunos les cuesta leerla todos los días. Entonces la pregunta es acá, si yo como todos los días, ¿por qué no me alimento de este pan celestial? Puedo aprender a leerla con los ojos de discípulos mucho más profundo. Hay que dejarse educar por ella para ser líderes servidores de la palabra de Dios ante infinidad de personas que no conocen el amor de Dios. Dios se vale de la humilde palabra del discípulo para llevar su palabra a los hermanos. Y para esto debe adquirir suficientes herramientas bíblicas para lograr una mayor preparación, para cumplir con la más sublime tarea del cristiano, que es anunciar a Jesucristo, palabra y evangelio del Padre a la luz de la Biblia. Por consiguiente, la palabra nos envía a la misión. La palabra debe ser para los discípulos de Jesús un fuego que queme, algo que los haga ver y comprender la realidad de un modo distinto. Esa fue la experiencia de los discípulos de Maús. ¿Se acuerdan el texto que vimos? No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando tú lo lees, lo rumias, lo meditas en tu corazón, tú sientes arder tu corazón en el sentido bíblico. Muy bien. Ahorita sí vamos a entrar al tema. Liderazgo al servicio de la palabra. Miren la imagen tan bonita. El servicio es el corazón del liderazgo cristiano. Esto es una cita tomada de Matt Lucano. ¿Qué nos está diciendo? Que el servicio es el corazón del liderazgo de Cristo. Nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Entonces, la palabra de Dios es el cimiento de la vida discipular misionera. La voz del Señor se revela en su palabra y nos ayuda a descubrir su presencia y su proyecto. Cuando la Biblia nos habla de la palabra de Dios, lo hace con imágenes de la vida cotidiana, algunas muy significativas y sencillas. Eso, imagínense que era la metodología de Jesús, ¿no? Jesús nos hablaba a través de parábolas, algo muy sencillo, nos habla del pan, nos habla de la oveja que se perdió, nos hablan de muchos elementos que podemos entender y comprender. El lenguaje bíblico rico en imágenes y comparaciones nos acerca el conocimiento espiritual de Dios, capaz de transformarnos desde adentro para vivir la conversión, fruto del encuentro con Dios de la vida. Por eso las imágenes de la palabra en la Biblia no exigen grandes explicaciones, por el contrario nos hablan sencillamente el corazón y nos comprometen a responder con nuestra vida. Jesús es el Hijo de Dios, era un hombre muy inteligente y él pudo haber hablado muy teológicamente y elevado a la gente, pero no, él hablaba con cosas sencillas. Y era tan bonito como él hablaba que toda la gente le entendía. No había ninguno que dudara porque eran ejemplos sencillos y concretos. Ese es el poder del significado de las parábolas. Muy bien, primera característica. La palabra de Dios es fuente de agua viva. Y yo me acuerdo que acá, que fue el primer tema que vimos. Vimos el texto de la samaritana, cuando se le acercó a Jesús y le dice, yo te voy a beber el agua de vida, el agua pues, que nunca perece y todo esto. Entonces, miremos acá lo que nos dice la palabra de Dios como fuente de agua viva. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la semilla para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volveré a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Esto está en Isaías capítulo 55, versículos 10 al 11. La palabra es agua viva que fecunda la existencia y lleva a cabo la misión de Dios, que Dios le encomienda. El contacto frecuente con la palabra permite ir descubriendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿A dónde escuchar la voz de Dios para conocer qué quiere de nosotros, sino en su palabra? Entonces, acá quiero que nos enfoquemos en algo concreto. Solo en ese contacto diario que yo tengo con la palabra puedo descubrir qué Dios quiere de mi vida. No en otras personas, sino la palabra de Dios me va iluminando, le va dando como sentido a mi vida. Miremos lo que dice mi imagen, pero esta imagen me parece muy bonita de la Biblia abierta y aquella mujer que quiere entrar y la luz, ¿no? Es el poder. Así es usted con este curso, quieren entrar a esa fuerza del Espíritu Santo. La Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplauso no es la que habla bien de sí misma, sino aquella quien del Señor habla bien.
Segundo Corintios capítulos 10, 17 y 18, porque como discípulos de la palabra podemos ser soberbios. No, yo ya hice un curso especializado con el hermano Hugo, donde me explicó un montón de cosas, hice tareas, entonces ya me creo el que sé toda la Biblia. Y si algo podemos descubrir es que nos falta mucho para aprender de la Biblia. Y tenemos que tener una humildad sencilla, no dejarnos llevar por el ego, sino darlo a conocer a los demás de una forma. Yo sé que de pronto este curso tiene cosas un poquito elevadas y complicadas en sus tareas y en sus explicaciones, pero la misión de ustedes como discípulos es hacerlo, aterrizarlo, hacerlo vivo para las demás personas. Segunda característica, la palabra de Dios, espada de doble filo. Esto está en la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 al 13. La palabra es espada de doble filo porque sus enseñanzas penetran hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos tocan desde adentro, nos cuestionan, exigen una respuesta sincera y comprometida. Imagínense en una espada de doble filo, ¿no? Lo que lleva lo corta por cualquier lado. Así es la palabra de Dios. Llega hasta lo más profundo, pero depende de mi actitud, depende de que yo pida al Espíritu Santo, depende de que yo rumie la palabra de Dios. No, no es que yo tengo que hacer la tarea hoy porque el hermano Hugo no me ve y no me escribe, entonces por eso la hago, pero no la profundizo. No, es algo más profundo. Tercera característica, la palabra de Dios es espejo de vida. ¿Qué nos dice acá? Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Esto está en la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. La palabra es espejo de vida porque en ella contemplamos nuestra propia imagen, nuestra existencia, las situaciones que vivimos. La palabra nos refleja el proyecto de Dios para nuestro tiempo, a nivel personal, social y comunitario. Quiero ampliar un poco en esta última parte. La palabra nos refleja el proyecto de Dios para nuestro tiempo. O sea, nosotros pertenecemos a un contexto, a un tiempo, a una historia, pero nosotros nos estamos formando como discípulos. Y el discípulo es el que crece, el que se prepara en el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y recuerde que San Agustín nos decía esto, ¿no? Que la palabra de Dios son cartas individuales para cada uno de nosotros y son cartas de amor que nos da. Entonces, es muy lindo porque cuando tú lees el Génesis, cualquier libro de la Biblia, es una carta de Dios para ti y por eso tienes que ir. Entonces, la palabra de Dios es el espejo de vida. Miremos la imagen, ¿no? Este hombre mira la palabra y se refleja. Pero si no es olvidadizo, pero si va y se le olvida, no está haciendo nada. Siguiente característica. La palabra de Dios me lleva a la vida eterna. Muy importante. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas. Todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es el que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí lo ha visto al Padre, yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces, la palabra de Dios me lleva a la vida eterna porque su contenido me enseña a tener una vida recta según la voluntad de Dios. Repito, es muy importante. La palabra de Dios me lleva a la vida eterna porque su contenido me enseña a tener una vida recta según la voluntad de Dios. De ahí la importancia de creer en Jesús, escuchar y practicar su palabra y consumir con fe el cuerpo de Cristo durante la participación de la Eucaristía. Con un corazón limpio y una conciencia recta para así poder alcanzar la vida eterna o disfrutar por siempre de la presencia de Dios en la vida. Siguiente característica. La palabra de Dios
camino de compromiso. ¿Qué significa esto? Si uno escucha esas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tiene a un hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. A mí siempre me ha llamado la atención este texto muy bonito. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. La palabra de Dios nos habla el corazón y nos cambia la vida. Esto tienen que tenerlo en conciencia. La palabra de Dios nos habla el corazón y nos cambia la vida. No podemos permanecer iguales después de leer y meditar su palabra. Delante de Dios hay que dar respuestas, hay que comprometer la vida para que la palabra sea el cimiento fuerte de toda nuestra existencia, para que sea la unión de nuestras familias y el fundamento de nuestras comunidades. Debemos llevar a la práctica todo lo que ella nos transmite y nos enseña. El Dios de la vida quiere que cambiemos la historia a partir de sus enseñanzas. Quiere que trabajemos junto con Él en la construcción de su reino, que es vida, justicia, paz y libertad para todos. Por lo tanto, la palabra de Dios es el alimento eficaz en nuestro seguimiento de Jesús. Él, que es la palabra de Dios para los hombres, nos ha mostrado el camino que lleva a la vida. De ahí la importancia de que hayan líderes al servicio de la palabra de Dios como lo hizo a su tiempo. Felipe, un fiel servidor del mensaje de Cristo. Y ahí así entramos a Felipe. Entonces, Felipe fue un auténtico líder al servicio de la palabra de Dios. ¿Y por qué traje la figura de Felipe? Porque eso es lo que yo quiero que ustedes sigan su ejemplo y su modelo. Entonces, Felipe fue animado y conducido por el Espíritu de Jesús. Al igual que ustedes. Ustedes, ¿por qué están en este curso? Porque el Espíritu de Jesús los trajo a este curso, y a pesar de que han tenido dificultades, de que no les queda tiempo, de que a veces las tareas son un poco complicadas, de que tienen muchas cosas, tienen que hacer algo todos los días, ver videos, ver series, sin embargo, se dejan conducir por el Espíritu. Felipe fue uno de los cristianos de origen helenista de la comunidad de Jerusalén. No hay que confundirlo con el apóstol Felipe. Fue uno de los 7 diáconos, ¿se acuerdan? Elegidos por la comunidad para el servicio de las mesas. Acuérdense que estaban muy ocupados los apóstoles y dijeron ellos, no, necesitamos elegir hombres sabios y prudentes que nos ayuden con el servicio de las mesas. Y dentro de eso eligieron 7 diáconos y uno de ellos era Felipe. El libro de los Hechos nos ofrece un corto testimonio de la actividad misionera de Felipe en 2 relatos, que los prestan anunciando la buena noticia a los samaritanos y a un prosélito. Esto es un extranjero, no judío, que había sido aceptado en la religión judía porque se había convertido. Estamos hablando acá del etíope. Conocía la ley y creía en Dios. La última mención que realiza el libro la hace a relatar el regreso de Pablo a Jerusalén. En el camino se aloja en la casa de Felipe en la ciudad de Cesarea. Bueno, el retrato de Felipe que encontramos en la escritura nos presenta los rasgos de un hombre. Primero, de buena fama, es decir, una buena persona, apreciada por sus conocimientos y por su comunidad. Estaba lleno de la sabiduría, lleno del espíritu, servidor de la comunidad, servía, misionero y predicador itinerante, es decir, iba predicando, dispuesto a realizar la voluntad de Dios, conocedor de la escritura, que abre fronteras para la evangelización, que empapa de Dios a su familia, servidor incansable de la palabra de Dios. Qué bonito. Estas características que ustedes ven acá, ustedes las deben de tener. Entonces, por favor, necesito que se las graben en su memoria. Esto es lo que ustedes tienen que hacer como servidores de la palabra. Aquí está lo más importante de este tema. A él descubrimos muchos valores evangélicos. Primero, apertura y docilidad al Espíritu. Siempre hay que tener apertura y ser dócil al Espíritu Santo. Luego el espíritu misionero. Espíritu misionero significa salir y proclamar la palabra. Disponibilidad y entrega. Capacidad de enseñar y transmitir el evangelio. Obediencia al plan de Dios. Ser testigo del Señor. Muy bien. ¿Cuáles son los textos bíblicos relacionados con Felipe? La lectura de los siguientes textos bíblicos nos ayudan a encontrar al Felipe de la Biblia y nos permite descubrir los valores que señalamos anteriormente, los cuales son esenciales para un laico líder y discípulo misionero de Cristo. Entonces, primero, Felipe, lleno del Espíritu Santo. En la comunidad de Jerusalén se suscitó un conflicto entre los cristianos de origen judío y los de origen helenista. Los apóstoles intervinieron y la comunidad eligió a los 7 servidores, diáconos. Felipe, lleno del Espíritu Santo, fue uno de ellos. Eso está en Hechos, capítulo 6, del 1 al 7.
Esta es la primera, entonces lleno del Espíritu Santo. Segunda característica, Felipe, misionero y predicador itinerante de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Después de la primera persecución de la comunidad cristiana en Jerusalén, muchos se dispersaron por la región de Judea y Samaria para escapar a la muerte. En su camino iban anunciando la palabra, nos dice el libro de los Hechos. Y como ejemplo nos presenta la actividad misionera de Felipe en Samaria. Esta apertura misionera a los no judíos es vital para el crecimiento de las comunidades cristianas y marca un camino que Pablo seguirá. El anuncio del evangelio a todos los pueblos. El texto señala cómo la gente se interesaba en la predicación de Felipe y acudía a escucharlo. Un detalle al final del texto nos deja una clave interesante para pensar en nuestras misiones. Hubo una gran alegría en aquella ciudad a causa de la predicación del evangelio. Sucede lo mismo cuando vamos a misiones o predicamos la palabra de Dios. Acuérdense, muchos de ustedes han ido a misiones, ¿no? A comunidades. Y cuando predican la palabra de Dios, ustedes ven lo bonito que la gente se convierte, cómo la gente cambia, cómo la gente se reúne y reza. Uno siente esa alegría y uno dice, se siente tan contento al proclamar la palabra de Dios porque uno ve la transformación en la gente. Cómo la palabra de Dios tiene ese poder. Otra característica, Felipe es animado y conducido por el Espíritu. ¿Qué nos dice acá? En el relato del encuentro de Felipe y el etíope se menciona al Espíritu en varias ocasiones. Es clarísima la intención del escritor de presentar a Felipe conducido y guiado por el Espíritu del Señor. Desde el comienzo del relato, en que el ángel indica dónde ir, hacia el final del texto, en que el Espíritu lo arrebata y conduce a otro sitio para seguir evangelizando. Miren qué interesante. Era tanto la conexión con Dios que él estaba ahí, es arrebatado por el Espíritu y lo lleva a otro sitio para seguir evangelizando, como que no descansaba. Es el poder. Estos están hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 26 y en Hechos 8, 39. Otra característica, Felipe sabe enseñar y transmitir la fe. Y no se preocupen que él tuvo que prepararse igual que ustedes. No crea que uno ya sabe la Biblia. Es decir, ustedes no van a encontrar un laico que diga, no, yo ya sé cómo manejar la Biblia y entiendo toda la Biblia. No. Si un laico sabe manejar la Biblia es porque toma cursos como lo que estamos tomando. Si hemos algo visto, hemos comprobado que no es fácil estudiar la Biblia. Se requiere tiempo, paciencia, explicar. Hermano Hugo, explícame que no entiendo acá qué dice, qué es lo que yo debo hacer. ¿Será que estoy interpretando bien o será que estoy interpretando mal? Eso nos queda verificado en este curso. Muy bien. Entonces, Felipe sabe enseñar y transmitir la fe. ¿Qué significa? El Espíritu es quien conduce a Felipe al encuentro con el etíope. Entre ellos se establece una relación de maestro-discípulo que comienza con el acercamiento de Felipe y la pregunta sobre su situación. ¿Entiende lo que lees? Imagínate, se le hace, ¿entiende lo que lees? De inmediato resuena en la memoria la misma pregunta, la misma pedagogía de Jesús a los discípulos en el camino de Maús. Mire que está en relación con este texto de los discípulos de Maús. Felipe se encarga y comparte el camino, la vida del etíope y desde allí predica el evangelio y da a conocer a Jesús, el Señor de la vida. Y este encuentro produce la conversión y la alegría del etíope. Qué bonito. El encuentro con la explicación con la palabra produjo la conversión definitiva de este etíope. Por eso le dice, quiero bautizarme, o sea, ya quiero pertenecer de Cristo. Es muy bonito y significativo. Y finalmente, Felipe transmite al evangelio en su familia. Qué bonito eso también. Entonces el libro de los Hechos menciona por última vez a Felipe cuando señala que Pablo pasó por su casa al final de uno de sus viajes. Lucas, autor de los Hechos, le da el título de evangelista porque ha dedicado su vida al anuncio del evangelio. El párrafo siguiente presenta a sus 4 hijas que se dedicaban a predicar. Estos han Hechos 21, 8 al 9. Finalmente, como laicos, discípulos misioneros de Cristo, para ser servidores de la palabra de Dios, tenemos mucho que aprender de Felipe. Primero, esto por favor queden grabado en su memoria. Tener apertura y docilidad al Espíritu. Apertura y docilidad al Espíritu. Segundo, la disposición y obediencia para evangelizar donde el evangelio lo determine. Ustedes tienen que estar dispuestos y obedientes para evangelizar donde el Espíritu lo determine, no lo que ustedes quieran, sino donde el Espíritu los lleve. Tercero, la pedagogía que utiliza para evangelizar. Sigue los pasos de la pedagogía de Jesús. Entonces, ¿cómo yo evangelizo? Sigo lo que hacía Jesús, sigo su pedagogía de una forma sencilla que llega al corazón. Siguiente, su conocimiento de las Escrituras. Su conocimiento de la Escritura es clave para poder anunciar con afinidad a Jesús. Entonces, yo no puedo ser un buen discípulo si no
conozco la Biblia, si no estudio sus libros, si no oro con la Biblia, si no conozco sobre los géneros literarios, si no me veo los videos, si no comparo los evangelios sinópticos? Entonces, ¿cómo yo voy a predicar la palabra de Dios si no tengo un conocimiento de la Escritura? Por eso a veces nuestras predicaciones son como tan efímeras, tan sencillas, sin poca profundidad. Entonces, entre más estudio la Biblia, yo me convierto en un buen predicador. Y eso lo hemos visto, mire, ya sean católicos, evangélicos o cristianos. ¿Cuáles son los buenos predicadores? Los que más conocen la Biblia. Y por último, su espíritu misionero e itinerante, lejos de cualquier comodidad. A veces queremos ser muy cómodos, no. Entonces yo predico la palabra de Dios y estoy cómodo si me dan todo, no. Hay que salir y a veces tengo que aguantar hambre, a veces no me dan de comer, a veces hay gente difícil que se va a burlar, mi misma familia me va a criticar, ay, pero mire usted que está haciendo un curso bíblico y no cambia, sigue siendo la misma persona mal geniada, no responde, entonces siempre va a ser críticas de su familia. Mire, usted que se cree que está haciendo un curso muy bonito y no cambia de su vida, entonces siempre va a tener el ataque del maligno. Entonces, es dejar la comodidad, es ser un misionero itinerante. Muy bien, y con esto hemos terminado el tema muy significativo y bonito. Entonces, recuerde que estamos en las herramientas de la misión, cosas más prácticas para poner en práctica. Entonces, muy bien, escríbanme por favor en el chat o en el WhatsApp de este tema que aprendieron, de la palabra de Dios, ya qué mensaje les dejo. Escriban por favor. Muy bien, y quiero escuchar a María Paula Totino. Bueno, de este último tema saqué que la palabra es la fuente de agua viva, y cuando vos hiciste, hermano, la comparación con el texto de la casa en la roca, yo pensaba que la palabra tiene que ser nuestro cimiento, ¿no? Donde nosotros construimos con la base de la palabra. Y conocer la escritura es fundamental para poder anunciar a Jesús y dejar que el Espíritu nos guíe, al igual que Felipe. Y volvemos que Dios nos habla al corazón a través de su palabra y a cada uno. Muy bien, María Paula. Exacto. Nos habla a cada uno desde nuestra condición. Y eso es lo bonito, la palabra, ese poder transformador, ¿no? Yo pienso que antes de hacer cualquier curso de liturgia cristiano, se tiene que hacer un curso de la Biblia. Yo creo que ese es el error de muchos de los laicos. Hacen un montón de cursos y nunca estudian la Biblia. Por eso esos cursos son como tan superficiales, no los cambia la vida. Pero entonces yo pienso que antes de hacer cualquier curso, primero estudia la Biblia. Nosotros llevamos casi, yo no sé, bueno, llevamos varios meses estudiando la Biblia y cada vez nos damos más cuenta, cuando hemos visto los temas decimos, uy, no, pero todo lo que nos falta por aprender y asimilar, acuérdense que cada tema es como un mar de conocimientos, si se pudieron dar cuenta, no entrar, por ejemplo, a los evangelios, a los géneros literarios que uno dice aquí, uy, no, todo lo que me falta por aprender, me falta muchísimo, pero sin embargo, ustedes siéntense muy contentos que son guiados por el Espíritu Santo y que yo les va dando como esa sabiduría de aprender. Y ya no es lo mismo yo lo he visto en la evolución de sus ensayos, de lo que realizan, cómo van entendiendo muchas otras cosas ahorita, ya pueden hablar con profundidad. Yo estoy seguro que es muy bonito porque cuando ustedes van a compartir, ya sea en sus grupos, con sus familias, ya van a hablar con propiedad, ya van a hablar con testimonio, ya van a hablar de un conocimiento más profundo. Muy bien. Pati, ¿qué quieres decirnos? Te escuchamos. Pues la verdad, Hugo, es lo que tú acabas de decir. Es tan extenso este estudio de la Biblia, pero fíjate que a mí, hace muchos años cuando salió la película del Gran Milagro, algo que me llamó mucho la atención es en una ocasión que le dice uno de los que limpian los vídeos a la muchacha, a la mamá del niño, le dice, la palabra de Dios nunca se va a dejar fruto. Y eso ya nunca se me olvidó a mí. Y yo digo que cada vez que nosotros escuchamos, por muy pequeño que sea el versículo o el capítulo o las dos palabras, algo te dejan en tu corazón. Entonces, hoy a mí me impresionó mucho lo del Felipe y el Neuco o del etíope. Y lo que sí me hizo llorar y me sacó las lágrimas y traigo aquí el sentimiento
traigo el nudo a mi garganta todavía, es lo del Papa. ¿Por qué lo del Papa? Porque tengo un padre humano, tuve un padre humano que hasta el último día nos dijo, todos estamos llamados a ser santos, sigamos a Jesús y con Jesús vamos a estar todos unidos siempre en la Eucaristía. Y tú hablabas ahorita del pan que comieron en el desierto y del pan que nos da Jesús, el que nos dio Dios, el que no se acaba, el que no se echa a perder, el que te va a alimentar verdaderamente. Entonces, híjole, no, le decía yo a Ovidia que es impresionante cómo a veces, o sea, yo, Patricia, siento muy feo que a veces no me siento amada por mi esposo, aunque yo sé que sí me ama, pero a veces no me siento amada. Imagínate cuando dice el Papa, cuando tú no haces las cosas como Jesús quiere, Él está ahí junto a ti esperando nada más, paciente. Y yo me quedo impactada de cómo no valoramos el amor de Jesús y andamos mendigando el amor humano de muchas maneras. Entonces ahorita yo estoy muy impactada con todo lo que vimos hoy. Imagínate quedarme con esa carpeta llena de diapositivas y llena de palabra de Dios que voy a poder estudiar y como dice San Agustín, rumiar y rumiar y rumiar hasta encontrar esas respuestas a mis faltas de fe, a mis faltas de entrega, a mi falta de humildad. Todo me llamó mucho la atención. Hablábamos también de la diapositiva donde pusiste que para hacer, inclusive la grabé, para ser un buen cristiano, no, ¿cómo? Déjame te digo. Dijiste, la pusiste y la grabé porque hasta la puse ya en mi estado porque me gustó mucho y la quiero guardar en mi corazón. Y me encantó y dije, la voy a compartir en mi estado, que fue la de el servicio es el corazón del liderazgo cristiano. O sea, mientras más sirvamos, mientras más seamos ese servidor, ese último, ese Jesús que lava los pies, ese que no importa lo que haga, ese es el que realmente va a ser un verdadero líder. Qué emoción, mi papá fue un líder magnífico. Tuvimos un padre, Kitty y yo, que dejó huella en nuestros corazones. Dejó Gracias, enseñanza. Pati. Es muy bonito ver este mensaje, cómo nos toca el corazón y ver todo Así lo que está. Gracias por el compartir. Muy bien. Entonces, bueno, primero estoy muy contento porque vamos en esta parte final muy bien. Me siento muy contento por las oraciones y todo y vamos muy bien. Yo sé que vamos a tener muchos frutos porque, como yo les decía en un grupo, nosotros como discípulos de la palabra lo que hacemos es sembrar semillitas. Y eso es lo que estamos haciendo con este estudio bíblico, sembrar semillitas de la palabra en sus corazones. Y ya esto en el futuro va a dar fruto. Y ya la cosecha y todo eso depende de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces no se preocupen. Es que a veces la dificultad que yo veo es que a veces nosotros queremos un Dios mágico. Un Dios que llegue y ya nos convierte y nos quite los defectos de carácter, me quite el mal genio, me quite el miedo. Queremos ya que un Dios actúe así milagrosamente y no. Dios actúa gradualmente en un proceso. Miren todo lo que vivió San Agustín para lograr la conversión. Eso fue una lucha con su madre llorando, los amigos, las sectas y todo eso, hasta que llegó ese momento de ese versículo y tuvo. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Entonces no pensemos que ese es el poder de Dios mágico y que ya voy a cambiar. No, todo va a ser un proceso. Lo bonito es que a lo que me refiero es que Dios ya está actuando en ustedes y eso poquito a poquito les va dando la conversión definitiva y los va sanando, les va quitando esas malas emociones, todo eso, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Muy bien. Esto lo digo porque en la próxima clase vamos a ver el proyecto personal de vida.
ustedes van a hacer su proyecto personal de vida donde todas estas cuestiones la van a estructurar en sus dimensiones, hacer un proyecto personal de vida, pero según la Biblia. Ya los que hicieron el curso anterior lo hicieron de acuerdo a la explicación, pero esto lo van a hacer según la Biblia. Entonces, para esto les voy a pedir el favor de leer el Evangelio de San Marcos. Pero ojo, ¿cómo lo van a leer? Lo van a leer en oración y necesito que subrayen los versículos que les toque el corazón. O sea, de todo el Evangelio de San Marcos tienen que subrayar 20 versículos. Tienen que escoger 20 versículos para hacer su proyecto personal de vida. Pero que ese versículo lo sientan, que le toca el corazón. No todos los versículos, pero tienen que ser los mejores versículos. Otra cosa, no se preocupen si no alcanzan a leerlo todo, porque vamos a tener esta y la siguiente para ver el Evangelio. Entonces, si alcanzaron la mitad, no se preocupen, siguen después. A lo que me refiero es que lo lean meditativo y aprovechen bien su lectura, pero sí toca leerlo todos, porque es para hacer el proyecto personal de vida. Lo que me refiero que si no han leído, por ejemplo, los otros textos que le he dicho algo, no problema. Lo que ahorita quiero es que todos se enfoquen en el Evangelio de San Marcos, listo para hacer esta actividad. Y esto es lo que vamos a ver en la próxima, el proyecto personal de vida, pero va a ser muy bonito porque va a ser según la Biblia, lo que nos dice Dios. Ustedes también lo van a disfrutar. Muy bien, ya ahorita les pediré otra vez que califiquen del 1 al 10 y que escriban en el WhatsApp y todo. Entonces, de verdad ha sido muy interesante. Entonces, le pido el favor a Kitty que por favor, colabórenos con la lectura final después de leer la Biblia. Ten la lista y le voy a pedir el favor a Juan Manuel que nos haga la oración final, pero después de leer la lectura que vamos a dar. Entonces, por favor, un momentico les comparto la pantalla. Listo, Quito, ya puedes comenzar a leer. Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces firmes en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe. Que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra. Que ella penetre en nuestro corazón y nos empape de tus sentimientos y tus propuestas. Que ilumine nuestras acciones y oriente las decisiones que tomemos. Enséñanos a rumiar tu palabra, guardándola en el corazón, como lo hacía la Virgen, para llenarnos de ti y vivir conforme a tus enseñanzas. Danos la valentía necesaria para llevar tu palabra al mundo en que vivimos y ahí ser testigos fieles de tu voluntad de vida nueva para todos los hombres. Que tu palabra se encarne en todas nuestras actividades, que impregne nuestro trabajo y sea el horizonte de nuestras metas. Padre bueno, que tu palabra nos transforme desde el interior y la vivamos con gestos concretos de amor, solidaridad y entrega por tu reino. Que tu palabra, Señor, haga crecer nuestro compromiso y anime nuestra esperanza. Que así sea. Amén. Que así sea, muy bien. Y escuchamos la oración final, Juan Manuel. Tiene el micrófono apagado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar gracias por esta noche tan llena de fruto de tu palabra, de tus misioneros que fueron contigo, que te acompañaron. Así nosotros danos ese poder, danos esa inteligencia para que seamos como Felipe, que nos convertamos como el etíope, para poder entender tu palabra, seguir tus ejemplos, ser unos verdaderos misioneros, misericordiosos, con el amor al otro, ser llenos del Espíritu Santo, que irradiemos hacia el otro, que seamos luz en cada uno de nosotros, para que alumbremos a los que tenemos a nuestro lado. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, muy contento y feliz de tenerlos acá. Muy bonito el tema, como todos los temas. Y recuerden leer el Evangelio de San Marcos
ponerse al día, porque ya nos queda solo un mes, digámoslo así, de este curso, entonces quiero que se pongan al día. Yo sé que les va a tocar un poquito de esfuerzo, pero ustedes lo pueden lograr. Pidan la fuerza del Espíritu Santo para que así terminen el curso bien con todos los elementos. Bueno, que tengan una feliz noche y que Dios los acompañe. Gracias. Gracias igualmente. Buenas noches, Gracias. bendiciones. Gracias, que estén bien.